y voy a compartir un tema que he titulado Señales antes del retorno de Cristo a la tierra. Hace muchos años compartimos escatología, o sea, eventos futuros, y hace años que no compartimos este tema, pero he sentido la necesidad de que como iglesia sepamos algunas cosas importantes que Dios ha hablado y que va a pasar. Y que necesitamos no tener miedo, sino estar ¿qué? Preparados. Porque Dios nunca escribió su palabra para que tengamos miedo, al contrario, para fortalecernos. ¿Por qué deseamos hablar sobre este tema? Primero, porque Jesús habló de que Él volvería por segunda vez. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo antes de venir Jesús la primera vez a la tierra, cuántos años antes Él había profetizado que iba a venir? ¿Cuántos? Desde Génesis, o sea, más o menos 4000 años antes, estaba profetizado que Jesús vendría por primera vez. Pregunta, ¿Jesús cumplió eso? ¿Dios cumplió esa palabra? Ahora, Jesús dijo que volvería por segunda vez hace 2000 años. Yo le hago la pregunta, si Jesús cumplió su palabra, que iba a venir la primera vez, ¿cumplirá su palabra que vendrá por segunda vez? Él vendrá por segunda vez. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros? Esperándolo. Por eso queremos hablar de este tema. Los apóstoles lo anunciaron también. La Biblia lo ratifica. En las parábolas, Jesús lo predijo. Y la Biblia lo enseña. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 20. Hechos capítulo 3, versículo 20. Bueno, leamos desde el 19. Dice así de la siguiente manera, hasta el 21. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Arrepentimiento y ¿qué más? Y conversión. Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué más? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe ¿a quién? A Jesucristo, que os fue antes anunciado. Mire que el Señor anunció antes. Versículo 21. A quien de cierto es necesario. ¿Qué es necesario? Que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de cuántas cosas. De todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido ¿desde cuándo? Desde tiempo antiguo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que era necesario que Jesús ascendiera al cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo ¿de qué? De la restauración de todas las cosas. ¿Sabe qué significa eso? Que va a haber una restauración. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver al principio.
Las cosas que nosotros vemos hoy están como fueron creadas por Dios. ¿O usted ve que la creación está deteriorada? Está deteriorada. La creación está deteriorada. El ser humano deteriorado. Todo lo que Dios ha creado fue deteriorado por el pecado. Pero dice que Jesús ascendió al cielo hasta que venga la restauración de todas las cosas. Quiere decir que Dios va a volver las cosas como las hizo al principio, perfectas. Por eso Jesús, la segunda venida de Cristo, dará inicio a la restauración de todas las cosas. Volver al principio. Vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a leer unos versículos porque este capítulo es larguito. Vamos a leerlo juntos. Usted va a leer en altavoz también. Yo voy a dirigir la lectura, pero ustedes también lo van a hablar en voz alta. Dice así, a la voz de tres. 1, 2, 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en donde? En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos engañarán? A muchos, no dice poquitos, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto que acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis ¿qué? Aborrecidos de quienes. ¿Por causa de quién? De mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, ¿cuántos? Muchos falsos profetas, ¿qué pasa? Se levantarán y engañarán a ¿cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a dejar hasta ahí, después leemos otros versículos. Estamos hablando de que Jesús predijo que él volvería por segunda vez, porque él va a restaurar todas las cosas. ¿Sabe? La Biblia dice que la creación fue sujeta a vanidad.
pero que será restaurada. ¿Qué está esperando entonces la creación? Vamos a Romanos 8, versículo 18. Romanos capítulo 8. Todo lo que digamos tiene que estar conforme a la palabra. Si hay algo que no está conforme a la palabra, debemos corregirlo. Amén. ¿Están de acuerdo? Romanos 8, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 23. 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de esta vida o este tiempo presente no son ¿qué? No son comparables, aleluya, con la gloria que, ¿cuál gloria? La gloria venidera que en nosotros ha de ¿qué? Ha de manifestarse o dejarse ver, porque el anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? ¿Están entendiendo esto, hermano? ¿Sabe cuál es el anhelo ardiente de la creación? ¿Sabe qué está esperando? ¿Qué dice ahí? La manifestación. Es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. ¿Qué está esperando la creación? Que nosotros nos manifestemos. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor por segunda vez. ¿Ve la importancia de la segunda venida de Cristo? Hay personas que no le dan la importancia a la segunda venida de Cristo. No le dan la importancia, no les parece relevante, pero aquí hay algo maravilloso y precioso. Y es que la misma creación está esperando eso. ¿Vamos en qué versículo? 19, dice el 20, porque la creación fue ¿qué? Sujetada ¿a qué? A vanidad, o sea, a ser pasajera, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿Cómo? ¿Cómo la sujetó? En esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sujetó la creación a vanidad, pero en esperanza. O sea, ¿qué está esperando la creación? La creación tiene una esperanza y es ser redimida. Volver al principio, ser restaurada la creación. Vamos en el versículo 21, porque también la creación misma será ¿qué? Libertada ¿de qué? De la esclavitud ¿de qué? De corrupción. ¿Qué es la corrupción? Una esclavitud. Dice, será libertad de la esclavitud de corrupción. ¿A dónde? A la libertad gloriosa. Aleluya. De los hijos de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros no nos imaginamos la gloria que viene para nosotros. Yo creo que si no se nos pasa ni por la mente lo que va a suceder. La creación será libertada a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación que hace, ¿cómo está la creación ahorita? Gime, gime, la creación está gimiendo. Gime a una, perdón, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuántas han tenido dolores de parto? Mi esposa. Hay varias. ¿Eso es fácil o difícil? Difícil. Y uno no poder hacer nada. Como esposo, como familia. No poder hacer nada. Dolores de parto.
tenaz esa, tenaz. Yo estuve cuando Ashley estaba para dar a luz. Yo vi cómo esa niña sufría ya y estábamos orando por ella, porque preciso se dio que nosotros también estábamos ahí en la clínica. Yo decía, uy, qué sufrimiento tan tenaz, ¿cierto? Qué sufrimiento. ¿Cómo está la creación? Con dolores de parto. ¿Qué es lo que se va, qué es lo que se viene para la creación? Una redención. ¿Qué pasa cuando el hijo nace? Se le olvida todos esos dolores. Cuando lleguemos a la libertad gloriosa, todo esto que nosotros vivimos se nos va a olvidar. Porque estamos viviendo ahorita en esperanza. O sea, usted y yo como iglesia, ¿cómo estamos viviendo? En esperanza. Porque tenemos una esperanza a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 23. Y no solo ella, mire, y no solo ella, sino que también ¿quién? Nosotros mismos que tenemos ¿qué tenemos? Las primicias del Espíritu, aleluya. Nosotros también que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como iglesia, ¿tenemos un enfoque correcto de la vida? Nosotros estamos de paso por este mundo, pero ¿qué es lo que estamos esperando? La redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos gimen? Yo. Yo gimo esperando la redención de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una naturaleza, todavía en nosotros hay una naturaleza caída. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos vivir en perfección? Y a veces eso nos frustra. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída con la cual Dios no nos creó. Y gemimos dentro de nosotros mismos esperando esa redención. ¿Cómo será eso de esplendoroso y maravilloso? No me alcanzo a imaginar cómo será eso. Pero la manera correcta de vivir la vida cristiana es en esperanza. Si nosotros no estamos viviendo en eso, estamos desenfocados. Estamos bien desenfocados. Porque entonces nuestra mirada, ¿dónde está? Acá. Y no en lo eterno. Y la iglesia debe abrir los ojos a la verdad de Dios. Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cómo así? O sea, el Señor ya nos dio la salvación, ya la tenemos. Pero ¿cuándo se va a completar? ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por segunda vez. Ahí se va a completar. Estamos viviendo en esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Dice la palabra, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Eso es lo que nos hace crecer en la vida cristiana. Cuando no hay esa esperanza, usted no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene. Y usted tiene que saber de dónde viene y para dónde va. Y si no, como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. O sea, usted se puede meter en cualquier lugar, usted dice, ahí está Dios. Eso es lo mismo. Pero si no sabe para dónde va, está desenfocado de la vida.
Y hay mucho creyente desenfocado de la vida. Vive sin esperanza. Y el vivir sin esperanza es algo que nos va a desviar del propósito de Dios. Entonces volvemos a leer el 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, pues hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿cómo lo esperamos? ¿Cómo lo aguardamos? Con paciencia. Paciencia es soportar aquellas cosas que nos quieren sacar del propósito de Dios, ahí, resistir. Entonces la Biblia también nos dice que Jesús vendrá por todos aquellos que aman su venida. Hermano, el poder conocer esto hace que nosotros podamos amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor. Yo no sé si usted ama la venida del Señor, pero Apocalipsis dice que el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven, Señor Jesús. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta a Timoteo 4, 8. Miren lo que escribió el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted piensa en la segunda venida de Cristo? ¿Anhela que el Señor vuelva por nosotros? ¿Cuándo volverá el Señor? ¿Cuándo aparecerá en esa nube? ¿Cuándo volverá? Porque estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, la restauración de todas las cosas. Estamos esperando ser redimidos. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Que cuando Él venga seremos restaurados como al principio, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y sabe que todas estas cosas que nosotros vivimos en esta vida no volverán a suceder. Ni hambre, ni sed, ni enfermedad, ni muerte, ni miedos, ni nada de eso volverá a suceder. Porque va a haber una restauración de todas las cosas. De todas las cosas. Estamos esperando ese evento que nos llevará a esa redención de nuestro cuerpo. Hebreos 9:28. Hebreos 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos, entre esos nosotros, y aparecerá, ¿por qué? Por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Salvar a los que le esperan. O sea, nosotros ya somos salvos. Pero ¿cuándo se va a completar esa salvación? Cuando Él vuelva. Cuando Él vuelva por segunda vez. Él volverá y nos salvará. Por eso dice un texto en Romanos, dice que si nosotros siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Si siendo enemigos, Él murió por nosotros, ¿cuánto más estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida? Él murió por nuestros pecados para darnos vida, pero Él volverá para salvarnos y redimirnos de esta condición en la que está el ser humano.
Ese es el propósito de Dios para nosotros como iglesia, para que usted y yo podamos vivir en esperanza. Estar esperando lo que el Señor prometió. Él volverá, nos redimirá y nos glorificará. Nuestro cuerpo será glorificado, redimido. Aleluya. Él va a venir por los que le esperan. Por lo tanto, es importantísimo para todo creyente saber, creer y esperar la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Le parece que debe ser importante? Bien, vamos a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Dice, estaba en primera. ¿Les dije segunda? Segunda. 1:7. Dice, y a vosotros que sois que atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Con quién? Con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución. ¿A quién? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9, los cuales sufrirán ¿qué? Pena de ¿qué? De eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, cuando en aquel día, para ser glorificado ¿en dónde? En sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido ¿qué? Creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Está dándonos una esperanza. Hermano, si usted es hijo de Dios, usted tiene la mayor gracia y la mayor bendición que puede haber en esta vida. La Biblia dice que todos aquellos que no creyeron serán excluidos de la presencia de Dios y tendrán pena de eterna perdición. Pero nosotros tenemos una esperanza. Quiero animarle a que permanezca firme en esa esperanza. El evangelio no es un conjunto de reglas. El evangelio es una esperanza que Dios colocó en nuestro corazón. Porque Él cumplirá su propósito desde el principio. Fuimos creados para gloria de Él. Usted no fue creado para usted. Usted y yo fuimos creados para Él, para Dios. Amén. Y por eso nos ha dado una esperanza. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Que mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción. Quiero que ponga la frasecita ahí. Así en letra grande. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? ¿En el mundo qué? Pero confía. Ya el Señor venció. Vamos a ser atribulados. Tal vez pasen por situaciones adversas en esta vida. Pero ¿nos vamos a desestabilizar? No. ¿Por qué? Porque el Señor ya venció. Él ya venció. La guerra espiritual correcta es cuando estamos enfocados en esto.
el Señor ya venció. La guerra espiritual no es para ganar una lucha. No es que Jesús ya venció. Jesús ya venció. ¿Para qué es la guerra espiritual entonces? ¿Para qué es? Ahí dice, para mantenernos firmes en la victoria que el Señor ya ganó para nosotros. Usted y yo no tenemos que ganar nada. Ya Él ya venció. Y tenemos una confianza en Él. Sí, vamos a tener aflicción mientras pasemos por este mundo, pero el Señor ya venció. Tranquilos, tranquilos, el Señor ya venció. Y eso nos da confianza, seguridad y nos da una esperanza. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? El Señor, en otras palabras, está diciendo, yo les tengo un buen futuro, no se preocupen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Señor nos deja saber lo que va a pasar en el futuro? ¿Para qué nos deja Él saber todas estas cosas? Todo lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar ahorita más adelante. La iglesia sabe. ¿Pero por qué sabemos? Porque el Señor ya lo dejó escrito. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Y para qué el Señor nos deja conocer las cosas del futuro? Para que estemos, ¿qué? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Cuando el Señor Jesús le decía a los discípulos, mire, va a pasar esto, y se los digo antes que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean en mí. Entonces, ¿para qué son las cosas para qué Dios nos cuenta lo que va a pasar en el futuro? Estemos firmes, estemos tranquilos. Ay, que el terremoto, que se va a agarrar Rusia contra Estados Unidos y que la bomba no sé qué y que la bomba sí sé cuánto y que nos va a destruir a todos. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Cómo estamos? Tranquilos. ¿Y si nos morimos, perdemos algo? No, ganamos. Ganamos. ¿O no? Amén. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Pero le tenemos un miedo a la muerte, ¿cierto? Y eso a veces ni nos deja dormir tranquilos, pensando en eso. ¿Será que se voy a amanecer vivo? No. Cuando usted se acueste, acuéstese tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Y para nosotros el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Yo no sé por qué somos tan miedosos, incluyéndome a mí. Miedosos. ¿Cierto? Cuando toda nuestra fe y confianza, ¿dónde debe estar? Puesta en el Señor. Entonces, cuando veamos que estas cosas están sucediendo, pues el Señor ya lo dijo que iba a suceder. Es lo mismo que cuando uno ve una película por primera vez. Sí, esas películas que son como emocionantes ¿y ahora qué va a pasar? Y usted se asusta y usted hace fuerza ahí porque usted no sabe lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando usted ya ha visto esa película? Ah, yo ya sé lo que va a pasar. Ya el Señor nos dejó ver la película. Ya sabemos cuál es el final. ¿Tenemos que vivir en zozobra en este mundo? No, para nada.
ay, que es, que aquello, el otro, no. Ya sabemos lo que va a pasar. Entonces nuestra confianza en el Señor, pues va a crecer. Solamente veamos un texto respecto a esto. Juan 14, 29. San Juan 14, 29. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. Entonces, el Señor nos está diciendo lo que va a pasar. ¿Y qué cuando suceden esas cosas? ¿Qué causa eso en nosotros? Fe. Eso causa fe en nosotros. No causa miedo, causa fe, porque estamos, uy, el Señor está diciendo, ha hablado cosas que se están cumpliendo al pie de la letra. Yo nunca había visto en mi vida cumplirse tan al pie de la letra lo que estamos viendo hoy. Se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Cuándo habíamos visto nosotros que se levantara nación contra nación, reino contra reino, terremotos, pestes? Acabamos de pasar una pandemia. Claro, eso anuncia que la venida del Señor está cerca. Muy bien. Vamos a Mateo 24, versículo 3. Versículo, perdón, versículo 1. Versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿quiénes se acercan? Sus discípulos. ¿Para qué se acercan? Mostrarle los edificios del templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Dice, y cuando Jesús salió del templo, ¿dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Enseñando. Jesús estaba enseñando en el templo y se le acercan sus discípulos. No sé por qué motivo. O sea, no puedo ver, no sé si alguno entiende por qué los discípulos se acercan a Jesús. ¿Qué estarían pensando ellos? ¿Sería que los discípulos estaban pensando como que el Señor no quiere volver al templo? Vamos a ver si lo animamos. Y se acercan para mostrarle los edificios del templo. O sea, ¿qué querían sus discípulos con Jesús? Al mostrarle el templo físico. ¿Qué querían ellos? ¿Qué estaban buscando en el Señor? Querían mostrarle la belleza, la arquitectura. Uy, mira ese templo, Señor. Wow, lo que tú dijiste, lo que tú mandaste. Tu diseño, mire ese templo como está de hermoso, esa arquitectura. ¿Cómo estaban los discípulos? Impresionados de la arquitectura y la belleza de ese templo. Estaban impresionados. Y querían como impresionar al Señor Jesús también. No sé si era que el Señor Jesús no se había dado cuenta de eso. No sé. Pero ellos querían mostrar esa impresión que ellos tenían hacia Jesús. Pero ¿sabe? Dios es experto en pinchar globos. Alguien dijo eso. Dios es experto en pinchar globos. No sé si está la imagen ahí. ¿Qué hace el Señor cuando alguien está muy inflado? Y está así, ¿no? Ser humano, inflado. Y el Señor solamente hace esto. ¿Cómo queda ese globo? En nada. ¿Cómo le responde el Señor Jesús a los discípulos? ¿Cómo le responde?
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sabe que la Biblia dice que lo que el hombre ve como sublime, Dios lo abomina? Lo que para el hombre es impresionante, para Dios no tiene significado. Lo que el hombre valora para sí mismo, para Dios no tiene valor. Ellos estaban viendo la hermosura de ese templo, pero ¿qué les está diciendo el Señor? Todo esto se va a destruir, va a ser destruido. ¿Y sabe por qué? Porque lo que para el hombre no tiene valor, para Dios sí lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios no mira las apariencias. ¿Qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que mira Dios en usted y en mí, hermano? El propósito de Él en usted, no más. Eso es lo que mira Dios. Dios está viendo lo que hay en el corazón. Lo que hay. El propósito de Dios está en usted. ¿O usted está enfocado en otra cosa? ¿En qué estaba enfocado el Señor Jesús? En la enseñanza. ¿Y ellos en qué estaban enfocados? En los edificios. Ay, tan bonito. Esas columnas, ese techo, esas luces, esos televisores. Y a veces nos impresionamos de la planta física, la tecnología, pero no nos impresionamos del propósito de Dios, de la verdad de Dios en una congregación. Y nos dejamos impresionar por lo visible. Dios no mira las apariencias, hermano. Dios mira el propósito de Él. Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas 16, versículo 15. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. ¿Delante de quién? Delante de los hombres. Mas Dios conoce que vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es que abominación. Mire, hermano, ¿en qué está centrado Dios? Dios está centrado en el plan de Dios para nosotros. Y escuche esto. Escuche esto. Todo lo que impida ese propósito en usted y en mí, Dios lo destruirá. ¿Escucharon eso? Dios está centrado en su propósito en nosotros. Y todo lo que impida ese propósito en nosotros, Dios lo destruirá. ¿Qué tendrá Dios que quitar de su vida? No sé. No sé. Tal vez la salud. Dios nos guarda. Tal vez el trabajo. Tal vez el dinero. No sé, hermano. Pero todo lo que impida el propósito de Dios en su vida, Dios lo va a quitar. Dios lo va a quitar. ¿Sí? Está quitando eso.
Y no sé, a veces pasan cosas, ¿verdad? Pero lo que Dios está haciendo es que quede solamente su propósito. Jesús dice, todo eso que ustedes ven va a ser destruido. Yo le hago una pregunta. ¿El templo fue un diseño de Dios? ¿Fue un diseño de Dios? Sí, fue un diseño de Dios. Él mismo lo mandó a hacer. Le dio los planos a Moisés. Pero ¿qué fue lo que pasó con ese templo? Le cambiaron el propósito. Jesús dijo, ustedes han hecho de mi casa, ¿cómo fue que dijo? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido ¿en qué? Cueva de ladrones. ¿Cómo así? ¿En qué habían convertido el templo? Cueva de ladrones. ¿Qué robaban? El propósito de Dios. No se roba dinero. ¿Sabe por qué no se roba dinero? Porque todo es de Dios. Yo le hago una pregunta, ¿usted puede robarle a Dios? Cuando Dios te dice que aporte algo para la obra, para las misiones, usted no lo hace, ¿usted le roba a Dios? Porque usted ese dinero no es suyo. Ese dinero es de Dios. Pero ¿qué si roba usted? El propósito de Dios. No se trata de cosas materiales. Se trata del propósito de Dios. Porque nadie puede robar a Dios. La pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? Nadie puede robar a Dios. Porque todo esto es de Dios. Si esto fuera de nosotros, cuando nosotros morimos, nos llevaríamos todo. ¿Cuánto nos llevamos al morir? Nada. Ni una moneda de 100 pesos nos podemos llevar. Entonces Dios iba a destruir ese templo. Lo iba a mandar a demoler. ¿Por qué? Porque se había perdido el propósito de Dios. ¿En qué estaba más interesado Dios? ¿En un templo o en su alma? Si no tuviéramos templo, ¿seguiría Dios salvando las almas? Claro. Porque ¿en qué está más interesado Dios? En su alma. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿En qué está más interesado Dios? ¿En la sanidad de su cuerpo o en la salvación de su alma? Claro. La semana antepasada visité 2 personas que estaban en lecho de muerte. Y ellas dijeron, yo sé que Dios me va a sanar. Yo les decía, sí, Dios te va a sanar. Y murieron. ¿Qué pasó? Pues que Dios los sanó. Porque quedaron sanos del alma. Porque recibieron el evangelio. Porque ¿qué hubiera podido pasar si Dios los sana físicamente? Ellos quedan, pero ellos se vuelven de Dios, se perderían. Entonces, ¿qué hace Dios? Los salva y los sana por completo, porque quedan completamente sanos.
sanos y perfectos. Entonces, para lo que Dios es importante, para nosotros no. Y para lo que para nosotros es importante, para Dios no. ¿Qué tenemos que aprender? A pensar, a ver y a hablar como Dios. Amén. Bueno, quedé como en la mitad. Pero la pregunta es, para terminar, ¿dónde está enfocada su vida? Si es en esta vida, si es en lo físico, si es en lo material, pronto terminará su propósito. Si estamos enfocados en esto, pronto pasará. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Yo no sé, voy a decir algo, espero que me entiendan. Y les digo de antemano, yo estoy en eso y estoy aprendiendo. ¿Por qué nosotros nos enfermamos tanto? Porque estamos pensando, centrados en esta vida y no en lo eterno. Porque no estamos viendo lo que Dios ve y perdemos el propósito. Se pierde el propósito de la vida. Estamos tan centrados en esto, tan preocupados con estas cosas, tan preocupados, que no nos deja ver lo que Dios diseñó. Hoy quiero invitarle a conocer a Jesucristo. Hoy quiero invitarlo a que conozca a Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso es todo lo que necesitamos en esta vida. Es todo lo que necesitamos. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Yo quiero invitarlo esta mañana a conocer a Jesucristo. Tal vez usted dice, yo vengo a una iglesia hace 30 años. Sí, pero tal vez no conoce a Dios. Tal vez no conoce a Jesucristo. Si empiezas a conocerlo, tendrás un enfoque correcto de la vida. Un enfoque correcto. ¿Y sabe qué va a pasar con todos sus argumentos, sus pensamientos, su filosofía? Todo eso quedará en un segundo plano. Te enfocarás en Jesucristo y con Él tenemos una esperanza. ¿Qué quiere Dios? Que usted viva con esperanza. Viva en esperanza. Si no vive en esperanza, no entendió la vida. No entendió para qué Dios lo creó. No sabe para dónde irá. ¿Quieres tener un propósito en la vida? ¿Quieres tener propósito? Enfócate en lo eterno. Vamos a estudiar todo este capítulo en este mes, los domingos. Porque queremos tener un enfoque correcto de la vida. Y quiero invitarlo a que hagamos una oración. Incline su rostro, vamos a orar. Pero quiero hacer algo que hace años no lo hacemos. Queremos orar por aquellos que quieren conocer a Jesucristo, invitarlos a pasar acá adelante. Que pase aquí adelante, quiero orar por usted. Tal vez usted dice, sí, yo soy cristiano, pero yo no había entendido. O tal vez usted dice, yo vivo con mucho miedo.
yo no entiendo el propósito de la vida. Pase aquí al frente, vamos a orar por usted. Pase, tranquilo. Eso es seña de un reconocimiento de quién es Dios. Un reconocimiento de que necesito tener un propósito en mi vida. Eso es. Muchos viven sin propósito, hermano. Muchos viven sin propósito en esta vida. Y ven luchando y luchando en esta vida, pero luchando. Y hacen guerra espiritual, y hacen una cosa, y hacen la otra. Hacen pactos, hacen no sé qué. No, hermano, lo único que se necesita es conocer a Jesucristo. Necesitamos conocerle, porque esa es la vida eterna. Oremos, voy a invitar a Dianita, Alejandrito, mi esposa, a Juan Carlos.